buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día los quiero llevar a un tema que por lo menos para mí siempre ha sido un poco una incógnita. Han habido una serie una cantidad en realidad de incendios grandes, terriblemente famosos en realidad, ya sea estructurales o no, y siempre me ha llamado la atención, nunca he podido entender, saber cómo los peritos, los investigadores, las personas que están a cargo de esto, saben luego cómo se originó, por dónde se originó, fue intencional o no. Hay todo un problema además cuando hay una fábrica, por ejemplo, que tiene seguros o no seguros comprometidos. Para esto vamos a conversar hoy día con don Jorge Miranda. Él es arquitecto de profesión, es voluntario honorario de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, está asociado a la asociación, valga la redundancia, de investigaciones de incendios, es perito judicial e instructor. ¿Cómo está usted, don Jorge? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. ¿Cómo está, Miriam? Buenos días. Partamos por ejemplificar un poquito. Yo hablaba patudamente, sin tener muy claro de qué se trata, esto de los incendios estructurales o no estructurales. ¿A qué se le llama un incendio estructural? Bueno, primero que nada, contarles que el tema del incendio estructural es una categoría que le damos nosotros los bomberos para entender a qué tipo de incendio nos referimos, ¿ya? Hay que entender que un incendio es un fuego que está fuera de control. Esa es la base de un incendio, ¿ya? Y eso es para que lo entendamos todo, digamos, cualquier persona que cuando ve esta gran cantidad de llamas, como dice, este fuego, exactamente, eso es un incendio, cuando ya está fuera de control y con nuestros recursos que tenemos no podemos apagarlo. ¿Ya? Y eso es un incendio, necesitamos un recurso externo y ahí llamamos a los bomberos y todo eso. Entonces nosotros lo hemos dividido, depende del tipo de cosa o elemento que se esté quemando. Y llamamos un incendio estructural cuando se está quemando cualquier edificación. Esto puede ser un colegio, un banco, una casa, todas esas cosas. Y nos referimos exclusivamente a ese como el tipo de incendio estructural. Y cuando se quema un vehículo, lo llamamos incendio vehicular. Pero es netamente una categorización que le damos nosotros a los bomberos para entender a qué tipo de emergencia nos concurrimos. Ahora, mi pregunta parte, a lo mejor va para otro lado. ¿Y cómo se llama cuando son, por ejemplo, pastizales o bosques o lugares así abiertos que de repente alcanzan a lugares habitados, pero no siempre? Bueno, como denominación tienen, si es un pasto como ese todo basura o pequeña cantidad de escombros, nosotros le llamamos incendio de pasto o basura, ¿ya? Pero le Ya. reitero, es una nomenclatura que lo damos nosotros los bomberos internamente para entender eso. Porque como vamos a hablar de investigación de incendio, hay que entender que el concepto de incendio es un fuego fuera de control, por lo tanto puede ser una casa, un auto, o un montón de autos, o varias casas, por eso hago esa diferencia. Y Claro. cuando estamos en una parte exterior, cuando es fuera de la ciudad, de la parte urbana, o de una Ujú. villa o casorio, como ustedes llaman, se llaman incendios forestales, ¿ya? Ya. Porque ahí aplica principalmente a todo lo que es la forestación arbórea, principalmente, porque también hay fauna, la cual se ve afectada producto del fuego. Perfecto, ahora me quedó clarísimo y yo lo que quería hablar del tema porque de repente en los noticiarios, por ejemplo, vemos un incendio estructural, entonces la gente se pregunta, digo yo, ¿qué es un incendio estructural? Pero sí, volvamos a la sola palabra incendio. Usted dice que es un fuego que está descontrolado, que es cuando ya uno llama a los bomberos. Llamó a los bomberos, pero la cuestión se quemó igual. Entonces, usted entra a trabajar, supongo. Cuénteme un Eh, poquito, ¿qué hace un perito judicial? ¿Qué hace un investigador de incendios? bueno, un investigador de incendio lo que hace, primero que todo, es determinar por qué se produjo este incendio. Es lo que se llama determinar el origen y las causas que provocaron este incendio. Ahora, primero explicarle para qué se hace esto. Esto se Ujú. hace principalmente por tres razones. La primera razón y la más importante y la que llama más la atención y más sale en la prensa es porque lo que se logra determinar es que si realmente hubo un delito de incendio. ¿Ya? Eso es por un tema penal. Esa es la primera causa y lo que más importa en la investigación de incendios es poder determinar si hay la constitución del delito de incendio. Porque delito hay mucho, hay estafa, violaciones, homicidio, todo eso. Pero aquí puntualmente lo que necesitamos determinar es si hay o no se configura el delito de incendio. Y es para eso que se trabaja con la Fiscalía
o la Defensoría de la parte contraria para constituir el delito si es que hay un imputado, un imputado conocido. Y Esa es la hay primera causa. ya, y hay otras causas, ¿sí? Claro, ¿Sí? que porque se investigan es por un tema de registro. Nosotros tenemos la institución bomberil, debemos llevar un registro de la actividad de incendio, porque tiene que saberse cuánto hay para trabajar en todo lo que después se llame la prevención y todo el tema de protección para el tema de incendios. Y principalmente por una toma finalmente para el tema de prevención de incendios, o sea, la cantidad de incendios que pueden haber ciertos elementos podría nosotros alertar o prevenir futuros incendios de cosas que estén mal construidas, como por ejemplo antiguamente cuando llegó acá un Fiat, perdón la reproducida, pero el modelo Fiat 147, antiguo auto del año por ahí 90, traía un problema en su configuración, en el cual en el carburador caía gasolina a la parte de abajo justo del alternador, entonces había un problema de diseño que se encendía y se produjo un fuego. Entonces con esas causas se van corrigiendo en el tiempo. Cuesta mucho determinarlo, pero también es una causa por la cual se investigan los incendios. Ahora, también supongo que en el último caso fue, por ejemplo, el gran incendio que hubo, que parece ser que partió, no sé, usted me lo podrá corroborar o no, que partió siendo forestal y que llegó a un montón de casas y había sido, parece que por la cercanía de unos árboles, de unas ramas que estaban con respecto del tendido eléctrico, ¿no? Exacto. Eso es lo que nosotros llamamos el origen del incendio. El origen nos referimos al primer combustible o primer elemento que ardió. ¿Ya? Cuando lo que buscamos digamos, después del que ocurrió el incendio, porque nosotros llegamos cuando ya el incendio está apagado por los bomberos. Entonces, donde empezó el incendio es parte de la investigación, y eso, para el caso puntual, puede empezar dentro de un incendio estructural, una edificación, empezar en la parte de bosque, y a medida que por distintas razones que hay que influyen en la dinámica de propagación de un incendio, como la ventilación, la velocidad del viento, todas esas cosas, pueden hacer que el incendio se propague y pueda, aunque suene redundante, propagar o alcanzar otras edificaciones o poblado o villa, como fue el caso que menciona, que es el caso de, me imagino que el incendio del Paraíso del año 2014, en abril de 2014. Exactamente, que obviamente eso también lleva a un tema de prevención, de decir, a ver, si hay un tendido eléctrico de X cantidad, me imagino que no el tendido eléctrico común, sino que el que va de una comuna a otra, por ejemplo, no deben existir ramas o árboles cercanos, etcétera, ¿no? Que fue lo que sucedió precisamente en el que usted comenta. Exacto. Pero como le digo, yo creo que usted dio la clave y creo que es la palabra más correcta que uno puede decir. Nosotros la investigación siempre decimos, el mejor incendio es el que no se produce. Ajá, Porque correcto. es la verdad, porque en el fondo se cumplió el objetivo, que no hay un incendio. O sea, ojalá que nosotros nunca nos llamen los bomberos, porque, claro, es bonito que llegue el carro, es entretenido y nos podemos conocer y generar vínculos, todo lo que usted quiera. Pero yo creo que a nadie le gustaría llamar a los bomberos porque se está quemando la casa. O sea, nos llaman en un momento en que es el momento menos deseado para cualquier persona o para cualquier familia. Jorge, cuénteme, ¿cuáles son las causas? Usted, ¿en cuántas investigaciones de incendio ha participado? ¿Nos puede decir cuáles son las causas más recurrentes de incendios en ciudad, por ejemplo? Mire, para decirle en un promedio, nosotros aproximadamente informamos a un promedio de 300 a 400 incendios aproximadamente a la Fiscalía anualmente. Ya. O sea, para que vea la carga de trabajo que tenemos nosotros como cuerpo de bomberos, ¿ya? Porque Sí, la carga sí. de trabajo depende exclusivamente de cada cuerpo de bomberos y de cada ciudad, ¿ya? La realidad Sí, claro. es distinta. De cada zona, obvio. Exacto, para el caso de nosotros es bastante alta la carga en ese sentido, y eso es lo que investigamos al año y informamos por lo menos 100 informes al año, por lo menos. O sea, uno cada 3 días y todo. Ya, es solo en la zona metropolitana sur, de donde es usted. Exacto, el Cuerpo Bombero Metropolitano Sur que abarca las comunas de Los Espejos, San Miguel, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna y El Bosque. Y en esos, ¿cuáles son los orígenes más recurrentes? Los cortocircuitos. A ver, hemos visto últimamente una gran cantidad de aparición de, por ejemplo, tomas de terreno donde están colgados, digamos, de una red sin tener ningún tipo de protección. Se suman la gente pone zapatillas y ahí
se suman muchos artefactos por recalentamiento, porque hay una vela y se cayó. ¿Cuáles son las causas más recurrentes en los incendios que a usted le ha tocado investigar? Le voy a hablar más o menos estadísticamente. Antiguamente nosotros trabajamos directamente con la SET, con un estudio que se hizo el año 2017 por el tema de las causas de incendios, por el tema de origen eléctrico, porque la gente tiende a mucho pensar que todos los incendios son con un problema eléctrico y generalmente eso es casi un mito. ¿Ya? La gente piensa que una chispa salta y se da vueltas por acá y avanza y salta y prende, no sé, un sillón que está a 3 metros, y eso es totalmente imposible técnicamente que ocurra eso. Para que pase eso tiene que darse ciertas condiciones y esas condiciones hay que demostrarlas. Ese estudio, bueno, generó todo el tema estamos hablando como de prevención del tema de la SEC, de generar toda una norma con respecto a esto, pero cuando uno trabaja en la investigación se da cuenta que la falla eléctrica no es tan común, ¿ya? Es como muy un indicio a decir, claro, esto fue porque son muchas generalmente anomalías o fallas que ocurren y uno piensa que podría ser conducente a un incendio, ¿ya? Pero generalmente las causas de incendios son mucho más cosas involuntarias, por decirlo, en general, del uso de la casa, ¿ya? Descuido de la gente, despreocupaciones, apunta mucho más allá. Nosotros en Chile tenemos suerte de que no tenemos tanto incendiario o piromanía en ese sentido. Los casos de piromanía son puntuales los que hay y estadísticamente se ha hecho un estudio que se hace y se han encontrado 2 en Chile, los que hay en los últimos años, y tenemos uno que se fue condenado en Coyhaique hace un par de años y que está en el hospital psiquiátrico porque la piromanía es una enfermedad, que es distinto al incendiario que el que hace el incendio, ¿ya? Ahora, apuntando a lo que yo apunta y a la investigación de incendios, claro, como buscamos constituir el delito, hay que pensar a qué era el incendio más provocado, que era el incendio accidental. Si lo vemos desde el punto de vista del incendio accidental, la mayor cantidad de causas, respondiendo a su pregunta, generalmente, insisto, son como descuido. La gente no dimensiona que un fuego chico se va a hacer un fuego grande. Entonces, tampoco piensa que a mí nunca me va a pasar. Entonces, como piensan esas cosas, somos descuidados y por esos descuidos, el fuego está tan cerquita de algo que es combustible, que es fácil de prenderse, hasta que se enciende y bueno, nos descuidamos y de repente cuando sentimos olor a humo, sentimos unos ruidos raros, nos damos cuenta que ya se está todo prendido y ya no tenemos nada que hacer. O sea que en realidad no hay una causa, porque usted me dice es descuido de la gente, pero ese descuido se puede traducir en qué? En que se dio vuelta una estufa, por ejemplo, en esta época ya empiezan las estufas a parafina, por ejemplo, o las velas o los braseros, dependiendo obviamente de la zona. Mucho se habla de repente del recalentamiento de los cables de electricidad, por aquello de que hay mucha gente que a lo mejor tiene 4 amperes dentro de su casa y pone un consumo de 18. No sé, ¿ustedes no tienen estadísticas sobre eso? ¿Cuáles son los descuidos más grandes de la gente? Me refiero para poder decirle a la señora, a ver señora, si va a poner una estufa, póngala en un rincón, no la ponga medio a medio, donde está pasando los niños, por ejemplo. O sea, tenemos solamente una estadística de la cantidad de actos que tenemos y no tenemos un sistema que en el fondo podamos decir las principales causas que ocurre un incendio en ese sentido, pero sí les puedo mencionar lo que en la experiencia, en el tiempo nos ha dicho a nosotros lo que ha pasado. O sea, son a veces cosas tan simples como cosas tan complejas que puedas para descubrir un incendio. Pero generalmente, como digo, yo creo que el tema aquí apunta principalmente, si vamos a hablar de investigación de incendios, la clave está en la prevención. O sea, seamos cuidadosos. O sea, tan simple como alguien deja un paño de cocina encima de la cocina y el quemador está prendido al lado. O sea, usted se da cuenta, se da vuelta y al ratito se prende el paño de cocina y se prende el resto de la cocina. Las cocinas eléctricas se quedan encendidas, la gente no se da cuenta y deja un plástico arriba, se derrite y se empieza a prender. Tiene un pañito de losa también, pues estoy hablando solamente de cocina, que es lo más común, y se cayó arriba de la cocina porque entró el viento o quedó mal sujetado y se perdió el paño de cocina. O tenemos la ventana al lado, está la cortina y la cortina se mueve y pasó a llevar el quemador que está encendido. O sea, para que vean toda la cantidad de cosas que van pasando solamente en la cocina, estoy hablando de 1 por 1 metro cuadrado, ¿ya? Sí. Entonces, ahí se da cuenta que hay una serie de factores que van influyendo en ese sentido. Y principalmente va el tema de lo que es como de más descuido accidental de la gente.
porque incendios provocados hemos tenido, ya hay harto y son los que han llevado que hemos tenido que estar en juicio oral. ¿Y cómo se dan cuenta de cuando es provocado, cuando es accidental? Ya, eso es la pregunta que voy a contestarle, porque la gente siempre dice, oiga, ¿ustedes cómo investigan incendios si está todo quemado? ¿Cierto? Exacto, sí, Está po. todo, es la primera pregunta. Y aparte dicen, a ver, aquí partió. Exacto. ¿Cómo saben todo eso? Mire, yo le voy a enseñar. Yo siempre digo que la investigación de incendios es fácil porque uno la entiende. Lo que pasa es que el tema es que uno tiene que aprender a leer el fuego, ¿ya? No todo se quema igual. Usted dice, está todo negro. Claro, usted dice, está todo negro, pero no está todo negro. No todo se quema igual. Yo le voy a hacer un ejemplo súper simple. Si yo le muestro este fósforo, no está quemado, ¿cierto? Claro. Pero si yo lo prendo, voy a esquivar para que se queme un poquito. Hay un poquito de aire porque tengo que prender el aire acondicionado acá. ¿Ya? Pero le voy a hacer este ejemplo para que usted lo vea. Y lo estoy haciendo para que ya te vas a ver. Sí. Ahora lo apagué, ¿cierto? Correcto. Ya. Yo le digo a usted que usted no tiene nociones de investigación de incendio. ¿Dónde empezó el incendio? Bueno, eso lo sé. En la Pero, puntita, en la cabecita, digamos, del fósforo. ya, pero ¿cómo lo sabe? Yo, que por eso le digo, yo le mostré cómo se quemó, pero si no lo hubiese visto, ¿cómo sabe? La verdad, ni idea, porque está más consumido. Exacto, se da cuenta, no todo se quema igual, ¿ves? A este lado Uh-huh. de acá, del lado más cerca de mi mano, está más clarito, ¿no es cierto? Está más sanito y al lado Sí, está más quemado, menos quemado. Y en el fuego, claro. en el incendio, exactamente igual, no todo se quema igual, porque depende de la cantidad de fuego que esté expuesto, que es lo que llamamos intensidad de fuego. Se da cuenta, por lo tanto, aquí el incendio, con esto, sin que usted entrevista a nadie, sin saber nada, que es lo que nosotros llamamos la evidencia, o marcas de fuego, o las cosas, nos damos cuenta dónde empezó el incendio acá. Y esto es lo que hacemos con el incendio, buscamos un lugar, lo voy a hacer burdamente así, le buscamos un lugar más quemado, ya, porque esa no es la receta, pero buscamos un lugar más quemado y aquí tenemos un lugar más quemado y lo pongo de fondo blanco y se da cuenta que el incendio empezó en esta zona. Y en esta zona lo que hacemos de ahí, empezamos a buscar lo que fue el elemento que le dio esa energía, o sea, qué fue lo que lo prendió. Hasta que lo encontramos, que es lo complejo de la investigación, y haciéndole un símil a un homicidio, en el fondo es como el arma homicida. ¿Ha escuchado usted en la tele cuando dicen no encontramos el arma homicida? Ese es nosotros la pega difícil. No encontramos esa fuente de ignición que es capaz de encender. Y eso es lo que andamos buscando, que es nuestra arma homicida, que es lo que hacemos. Y esas dos cosas las juntamos, encontramos esa cosa, voy a inventar. En este caso, voy a buscar que fue un encendedor encendido, el cual le dio energía y prendió esto. Cuando juntamos esas cosas, ahí buscamos la causa del incendio. Ahora, ¿cómo saber si es provocado o accidental? Porque hay una serie de circunstancias que se van dando, o sea, cómo van quedando las cosas, cómo uno va entrevistando a la gente. Voy a bajar el fósforo ya porque ya se entendió la idea de lo que queríamos mostrar. Y esas cosas nos van diciendo, por ejemplo, si llegamos al incendio y nos damos cuenta que, no sé, voy a inventar, se quemó una oficina y no están todos los cuadros, los diplomas de la persona que estaba ahí. Eso claramente un incendio que hay un indicio que algo nos está diciendo que algo está pasando y eso está algo que falta, ¿ya? Entonces tenemos que averiguar por qué esas cosas no están ahí. La entró a sacar y ahí nos damos cuenta lo mismo que si esas cosas estaban antes o después del incendio porque usted no sabe. Todo deja marca, todo. O sea, yo le hago un ejemplo tan simple que usted mueva ese cuadrito que usted tiene a su lado izquierdo, donde está ese castillo medieval, y si lo levanta a ver detrás que atrás está blanco y al lado su muralla está más oscura por el tema del polvo. En el incendio es exactamente lo mismo. Queda más tiznadito de humo y debajo lo que pues, como no. Todas esas cosas nos van diciendo a nosotros cómo se produjo el incendio y vamos llegando. Por eso les digo súper fácil. Y el ejemplo siempre más fácil es el del fosforito. Y la clave Perfecto. está en aprender a saber a leer el incendio. Te lo estoy diciendo, por supuesto, resumidamente. O sea, no se Sí, va a claro. andar con el fósforo ahí. Todo. Pero esa es la clave, No, aprender a leer el incendio. Y nosotros cuando llegamos a eso, a leer el incendio, cómo quedan esas cosas quemadas, viendo el palo, el metal, y todas estas cosas se van decolorando, van cambiando su forma, agrandando, achicando. Todas esas cosas son cosas que nos van diciendo y nos dan la clave para poder investigar. Por eso en el fondo es una ciencia todo esto. cuénteme una cosa, ¿ustedes todos los incendios los investigan? ¿Todos? ¿Absolutamente todos? Tenemos por mandato legal que investigarlos todos. Nosotros, Ya. el decreto Fuerza Ley 251 del artículo 30 del año 1951 de la Ley de Valores y Seguros nos obliga a que todos los incendios deben ser investigados porque nosotros tenemos que enviar un informe escrito a la Fiscalía.
al Ministerio Público en rigor, pero en el fondo a la Fiscalía. Entonces estamos Ya, obligados a investigar el incendio. No así las policías, ¿ya? Ahí entra la OCAR o PDI cuando por instrucción del fiscal les da la orden de ir a investigar. Entonces ahí se empiezan a ya, generar 3 o 2 informes, ¿ya? Eso. O sea, siempre ya. ustedes, y aquí aprovechando la pantalla o la tribuna, como dicen Ujú. ustedes, pedirle a la gente la cooperación. O sea, cuando nosotros estamos investigando incendios, trabajando, no es que queremos interrumpir sus cosas, nosotros entendemos el dolor, sabemos lo que cuesta y es un trauma impresionante lo que queda, porque no queda nada, o sea, no hay nada como recuperar el sentido. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo como bomberos. ¿Para qué? Para que esto no vuelva a pasar y para realmente saber si lo que le pasó a esta persona, a esta familia afectada, realmente fue un accidente y realmente no le quisieron quemar la casa por el motivo. Entonces, ese es Ya. un trabajo que tenemos que hacer. Por eso tenemos la cooperación a hacer. Y reiteramos, la gente trata de ayudar, trata de sacar los muebles, trata de fondo de recuperar las cosas y trata de incluso que ven acá y saquemos luego esto, lo escombros para que coloquemos luego la media agua, que es una realidad que usted ve, no sé si esto en todos los incendios, pero también tenemos que determinar porque lo ideal es que esto no vuelva a ocurrir ni a ellos ni a nadie. Además, ustedes, claro, investigan todo eso porque muchas veces hay seguros comprometidos, no solamente seguros, me refiero, por ejemplo, de una empresa, también los seguros de incendio de casa, ¿no? Que están comprometidos y que por lo tanto el informe de ustedes es crucial para ver si se paga o no se paga esa prima que está contratada. Así es, lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque las compañías de seguro cuando hay un incendio, uno de los antecedentes que le pide al afectado para poder cancelar la prima es el informe de bomberos, ¿ya? Aunque ellos también tienen sus propios peritos particulares que ellos hacen la investigación y es obligación de ellos hacer también la investigación. Pero acuérdense que también el informe de bombero, como es un antecedente válido y legal, también aprovecha en el fondo para que sea consecuente con lo que, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una cosa acá que el seguro tiene que cancelar, haya o no haya el tema de un incendio. Ahora, el tema que si lo quisieron quemar o fraude es otro tema, otro delito, es otra demanda civil. En el incendio lo que se basa es una demanda, perdón, es una denuncia por el lado de lo penal, porque lo que tratamos de constituir es si hubo o no hubo delito. ¿Y qué pasa con el tema, por ejemplo, de la fábrica? Hace muy poco, unos días nomás, hubo un gran incendio de una fábrica en San Bernardo, una fábrica que hacía espumas, tengo entendido, era de colchones, ¿no? De espuma. De espuma en realidad, no de colchones. Eh, ¿Qué pasa en ese caso? A ver, porque ahí hay dos cosas. Una es el tema del incendio mismo y otra también es el tema, por ejemplo, de la irradiación, ese humo que a lo mejor puede ser constitutivo también de algún tipo de problema médico, sanitario. ¿Ustedes también investigan por ese lado en el sentido de que esa gente que se ve involucrada tenga algún tipo de compensación, por ejemplo? No, en absoluto. La única, digamos, facultad que tenemos nosotros, porque no es un tema de voluntades, sino de facultades, es Uh que -huh. nosotros tenemos que investigar el incendio, cuál fue el origen, la causa de lo que lo provocó. Todo el tema sanitario, medioambiental, ya hay otras autoridades o instituciones competentes como por ejemplo la autoridad sanitaria que tendrá que velar ahí si tenía su informe sanitario, sus papeles en regla, a lo mejor entra la BRIDEMA, que es la Brigada de Delito del Medio Ambiente, a través del medio ambiente que va a ver cuál es el daño medioambiental que produjo esto. Todas esas cosas empiezan con su autoridad, entra la fiscalía, entra el servicio médico legal, si es que hay una persona fallecida, todo cada uno sus competencias. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claras las competencias que nosotros nos competen, perdone que suene redundante, que podamos hacer, o las atribuciones que tengamos en ese sentido, porque no nos podemos hacer cargo de todas las cosas. O sea, Claro. no es porque queramos, pero también hay cosas de tiempo, de recursos y de voluntariado. Usted sabe que todos los bomberos hacen esto después de su trabajo. Ah, usted también es voluntario en ese sentido. Exacto, Usted no cobra ni uno, digamos, por hacer no, la no, investigación de los incendios. todo lo que yo sea para bomberos lo hago gratis, lo que sea clase, instrucción, todas esas cosas lo hago gratis. Incluso lo hago 2 Ya. veces porque pertenezco a 2 compañías de bomberos, imagínense. Así que hago 2 veces las pegas. Oiga, con el estallido social hubo muchos incendios provocados y no provocados. Bueno, no sé, la verdad que ahí no, yo no lo sé. Pero
¿Le tocó investigar algunos de ellos, por ejemplo, donde que haya sido como más complejo de resolver? Me permite, le voy a contestar un poquito a la pregunta recién de la fábrica que se quemó anteayer. Todos los humos que usted ve en un incendio, todos tienen una serie de gases que son muy nocivos para la salud de las personas. Por lo tanto, aunque sea un incendio chico, un incendio grande, que la gente se aleje lo más posible, ¿ya? Porque ninguno de esos es bueno, ¿ya? Hasta el humo que sale en el asado no es bueno. No le voy a decir los componentes que tengan, ¿no? Porque no es tema de eso, pero en el fondo, para que la gente tenga claro eso, que todo humo es malo, así que no se hace. Pero Con tengo respecto a la... entendido, perdona, pero tengo entendido que, por ejemplo, cuando hay productos químicos, como el caso de las espumas, por ejemplo, es Ajá. bastante más complejo el tema que se queme, que se nos que haya quemado el asado. Por supuesto, pero todos los humos, cualquiera que sea en su concentración, puede incluso causar la muerte de cualquier persona, hasta la de un asado, porque es monóxido de carbono, que es lo Claro, más simple, ¿ya? sí, No, ahí es sí. por supuesto porque aparecen otros gases que son mucho más complejos. Ya, con respecto a la pregunta del estallido social, Ujú. efectivamente es así. eh, Fue justo lamentablemente en octubre yo no pude participar en ninguna de las investigaciones porque justo ese día que empezó el toque de queda y empezó todo ese estallido social, nosotros viajamos a Guatemala a dictar un curso de investigación de incendios a los bomberos de Guatemala. Por lo tanto, salimos, nos sacaron del país, como se dice, nos logramos Ah, pasar porque nos sacaron un móvil de bomberos porque no estaba el SCO, usted sabe. Entonces, claro. ese día se instauró el toque de queda, logramos llegar al aeropuerto, fue el único vuelo que salió, porque era el vuelo que venía desde Guatemala hacia acá y se devolvía. Ningún vuelo nacional salió ese día desde la aerolínea nacional tampoco, ninguno. Y pudimos hacer el curso, o sea, cuando pasó todas esas cosas y todo eso, pero en el sentido de la otra gente del, digamos, que componía el departamento, yo les tocó trabajar en la investigación y bueno, hasta hace muy poco tiempo, un mes, 2 meses atrás, fueron recién los juicios. Usted lo vio en la Sí. publicación, tuvieron todos los juicios, la de la Universidad Pedro Valdivia que estuvo acá, la estación Metro Hay una Pedrero, actividad la de estación de aquí, difusión, todo además, eso para se sumar llevó a más gente. juicio y bueno, Ahí, señoría, lamentablemente puede apreciar un poco más debo en decir que detalle incluso lamentablemente la fisonomía, las las cejas, que causas son no bastante llegaron a claras. buen término como me refiero a buen término como investigación de incendio, porque salieron todos los imputados, salieron todos con libres, casi sin condenas, porque usted ya debe saber, pero el delito de incendio es uno de los delitos más difíciles de demostrar. O sea, y cosas que usted ve en las películas y todas esas cosas, le voy a tener que existir cosas que no sé, yo no quiero enseñar tips para esto, pero se da cuenta que cualquier robo, cualquier cosa, la gente tiende a quemar el vehículo porque sabe que borra la evidencia. Entonces, uno de los delitos más difíciles, borra evidencia y además es uno de los delitos que cuesta más demostrar. Y si usted vio los videos que salió publicados en el Poder Judicial, o en las páginas de Ujú. Facebook, en todas esas partes, la contraparte se preparó bastante bien y la parte acusante también se preparó, pero este es un tema de litigación. Ellos tienen que litigar y que presente sus mejores argumentos, mayor fundamentados en el tema. Entonces, lamentablemente sentí se sacaron las cosas por ambas partes, pero no, como delito en el fondo no llegaron a buen término porque en el fondo cuesta mucho configurarlo y el tema judicial es bien complejo, es bien hilado, entonces hay que tener muchos medios de prueba para demostrar esto y eso cuesta. Y nosotros los bomberos, o sea, tenemos que tener claro que somos una institución voluntaria, pero no tenemos ese carácter científico para demostrar todas esas cosas, tenemos todo el carácter técnico, la expertise, la voluntad, que es lo que más tenemos, que nos sobra, Ujú. pero todas esas cosas tienen que ir aunando para llegar a esto. Pero, como le digo, personalmente no me tocó trabajar en las investigaciones, pero estoy en antecedente de todos los casos que hubieron y me leí todos los expedientes y me escuché todas las causas. En todo caso, usted dice, claro, aquí existe más la voluntad que otra cosa, digamos, pero qué orgullo saber que ustedes son llamados para ir a enseñarles o dar clases, de alguna manera, instruir a otros cuerpos de bomberos de otros países de Latinoamérica, ¿no? Eso es muy bueno, en todo caso. Habla muy bien, digamos, de la preparación de los peritos chilenos. O sea, de los bomberos chilenos. Ya. No, lo digo, la gracia de, como le digo, los bomberos y una luz que tiene, la voluntad que tiene y están porque lo quieren hacer, si es la pasión que uno hace por esto. Así que si usted algún día quiere invitar, quiere hacer, aprender investigación de incendio, la dejo cordialmente invitada. Solamente tiene que tener una sola característica, A pasión por ver. hacerlo, nada más que eso. El resto se aprende solo.
Pero perfecto, muchas gracias, don Jorge. En realidad, felicitarlo por la labor que hacen. Yo sé que se demoran muchas veces, la gente dice, a veces empieza, pero ya, ¿cuánto se van a demorar? ¿Cuándo puedo volver a construir mi casa? Lo que usted decía, lo más rápido posible, ¿no? Ahí hay una serie de inconvenientes. Bueno, también tengo entendido que muchos se basan en lo que la gente les pueda decir, ¿no? En las entrevistas que hacen respecto de ya sea a las personas involucradas o a vecinos o gente que ha podido saber algo. Así es, nosotros usamos la entrevista para corroborar nuestra hipótesis, ¿ya? Porque nosotros tenemos que plantear nuestra conclusión en base a la que nosotros vemos y a la evidencia que encontramos en el incendio. O sea, yo no puedo basar mi conclusión en lo que me dijo la vecina, la señora y todo eso, porque para eso está la prueba testimonial y lamentablemente, como es un hecho subjetivo, puede ser cambiado. En cambio, la evidencia no va a ser cambiada. Vuelvo al mismo ejemplo que le he mostrado todo el rato. Este fósforo no ha cambiado en nada, por lo tanto, hasta el día de hoy el incendio empezó ahí, ¿no es cierto? Y eso no me Claro, lo va a desmentir nadie. ¿Qué es por la evidencia supuesto. física? ¿Qué es lo que va a hacer? Por supuesto. Muchas gracias, don Jorge Miranda, arquitecto. Él forma parte es voluntario, honorario de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, Asociación de Investigadores de Incendios, perito judicial, instructor y que funciona con respecto de las investigaciones de los incendios. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Yo creo que en algo sí, mucho, nos ayudó a comprender un poco más de cómo realizan estas investigaciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, Miriam, por la invitación y acuérdense que tenemos algo pendiente. La quiero ver en los cursos. Pero de todas maneras, es muy interesante. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.